Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, novena sesión. Me ha pasado ir a la imagen de cabecera, pero es igual. Novena sesión del Código Penal. Un poquito largo, pero se lee muy bien, tal como lo podéis comprobar. Un momentito. Bien, vamos a ver los delitos contra la libertad, que son detenciones ilegales y secuestros, amenazas, coacciones, acoso y la trata de seres humanos. No es el tráfico, es la trata, y tortura y otros delitos contra la integridad moral. Bien, vamos a echar un vistazo a todo esto, que no tiene ninguna dificultad en ser comprendido. Contra la libertad. Detenciones ilegales y secuestros. Detención ilegal. El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad. Cualificados. Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los 3 primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto. Bien, este sería atenuante. No lo ha conseguido y en los 3 primeros días lo suelta. Si el encierro o detención ha durado más de 15 días. Este sería más grave. El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad. Bien, ahí ya veremos en el código, en la ley de enjuiciamiento criminal, que los particulares también pueden detener en un caso determinado. Por ejemplo, imaginaros que pues un atraco a una gasolinera y el chico de la gasolinera se hace con el individuo y lo detiene. Aquí dice aprehender, no dice detener, pero lo detiene. Pero siempre, el delito sí es fuera de los casos que permiten las leyes. Este que estoy contando sí sería un caso permitido. Esto es la detención ilegal. Y ahora vamos al secuestro. Secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad. Cualificados. Si la detención ilegal o secuestro se ha ejecutado con simulación de autoridad o función pública. Es decir, veo que el secuestro es exigiendo condición. Aquí no. Aquí simplemente le priva de su libertad. ¿Bien? La víctima fuere menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona detenida, o cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Que la víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal o secuestro con la intención de atentar contra la libertad o la indemnidad sexual de la víctima, o hubiera actuado posteriormente con esa finalidad. AFP que, fuera de los casos permitidos por la ley, y sin mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos. Bien, lo que hemos visto de los funcionarios siempre era mediando causa por delito. Mediando causa. Sin embargo, ahora el tema de la detención o secuestro es que es sin mediar causa por delito. Es decir, no hay nada contra esa persona, sin embargo, lo detiene. Ya no es aquí más que secuestro, sería una detención ilegal, porque no hay causa por delito. Ahora sí, mediando o no causa por delito. Mediando o no causa por delito, acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no reconociese dicha privación de libertad o, de cualquier otro modo, ocultase la situación o paradero de esa persona privándola de sus derechos constitucionales o legales. Particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o de sus autoridades. Provocación,
la conspiración y la proposición, pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada al delito de que se trate. Amenazas. Amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. Es decir, le advierte, le amenaza con producirle a él y a su familia, a otras personas que esté vinculado, con un mal, el mal tiene que constituir un delito de esta clase. Te voy a matar, homicidio, te voy a quitar las orejas, el aborto contra la libertad, tortura, tiene que ser la amenaza contra, amenazándole, valga la redundancia, que le va a producir un mal que de caso de producirse sería un delito de este tipo. Cualificados. Si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. Si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos. Cuando la amenaza no haya sido condicional. Bien, Si las amenazas de un mal que... Se entiende que si no ha sido condicional, pues es menos pena. Claro. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo. Con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas. Si el hecho descrito consistiere en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de algún delito, el Ministerio Fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito cuya revelación se hubiere amenazado. En este último caso, el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en 1 o 2 grados. Es curioso que si yo te amenazo de contar un secreto, de revelar o denunciar la comisión de un delito que has cometido y te digo, como me hagas esto, te amenazo con que se lo digo a la policía, ¿no? El Ministerio Fiscal, entonces lo que hace para facilitar al de la amenaza, no acusa por delito al amenazado, no lo acusa. Y ya luego, cuando lo tengan que acusar, el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en 1 o 2 grados. Bien. Una curiosidad. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia. Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos. Amenace a otro será. Este hecho solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Bien, amenace a otro, esto será nada. Vale. Seguimos por las coacciones, nos queda coacciones, acoso, nos queda un poquito todavía. Coacciones. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. Esto es, dice, sin estar autorizado, impide a otro con violencia que haga algo que la ley no, le impide que haga algo que puede hacer, porque ese algo la ley no lo prohíbe, es algo lícito. Sin embargo, este se lo impide con violencia, ¿eh? O le compele, es decir, le induce, le empuja
a efectuar algo que no quiere. Igual de que sea justo que injusto, pero le compele. Bien. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental. Cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Bueno, aparece por aquí la vivienda. Estamos en coacciones. Ejercida la coacción tuviera objeto impedir el disfrute de la vivienda. No sé si los ocupan estarían aquí metidos. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. A una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Este hecho solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Vemos que el delito de coacciones y el de amenazas se tiene que dar con denuncia de la persona agraviada. Los casos son semejantes, solo que aquí se trata de causar a él o a su familia, causar un mal, y aquí lo que hace es impedir que con violencia que haga lo que la ley no le prohíbe, lo que es lícito, o le obliga a efectuar lo que no quiere. Es prácticamente igual. El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio. El que, con la finalidad de cometer los hechos a que se refiere el apartado anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando la víctima fuera menor de edad. Ya, todo esto se entiende perfectamente. Pasamos al acoso. Acoso. El que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de esta forma, altere el normal desarrollo de su vida cotidiana. Bien, nos lo define, que altera el normal desarrollo de la vida de otra persona de forma insistente y reiterada. Está siempre molestando, de alguna de estas maneras. Primera, la vigile, la persiga o busque su cercanía física. Segunda, establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas. Tercera, mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. Cuarta, atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Si la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia. Los hechos descritos en este artículo solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. El que, sin consentimiento de su titular, utilice la imagen de una persona para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión pública, ocasionándole a la misma situación de acoso, hostigamiento o humillación. El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad. El que acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso. En la persecución de los hechos descritos en este artículo no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal. Es decir,
se actuaría de oficio. Vamos a ver la torturas. Torturas y otros delitos contra la integridad moral. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. Quienes, teniendo conocimiento del paradero del cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a los familiares o allegados de la víctima. El que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. El que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. Penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena. En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una medida de libertad vigilada. Bueno, también es curioso. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica, se podrá además imponer una medida de seguridad que es la de libertad vigilada. Vamos a ver a qué se refiere con la habitualidad. Para apreciar la habitualidad, que es habitualmente, de aquí nace. Para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. El que cause injuria o vejación injusta de carácter leve a las personas mencionadas en el punto anterior. Quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad. Estos delitos solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal. Ahora, cuando esto ocurre a través de autoridades o funcionarios públicos. AFP. Abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. Abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona. Faltando a los deberes de su cargo,
permitiere que otras personas ejecuten los hechos previstos en ellos. O funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto de detenidos, internos o presos, los actos a que se refiere el apartado anterior. Si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquel ya se halle especialmente castigado por la ley. Bien, no creo que llegue tanto la cosa. Y terminamos con la trata de seres humanos. Trata de seres humanos. Reo de trata de seres humanos. El que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes. A. La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad. B. La explotación sexual, incluyendo la pornografía. C. La explotación para realizar actividades delictivas. D. La extracción de sus órganos corporales. E. La celebración de matrimonios forzados. Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso. Cuando la víctima de trata de seres humanos fuera una persona menor de edad. Cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en este artículo cuando a. Se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto del delito. B. La víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal, o sea menor de edad. Los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público. Si concurriere además alguna de las circunstancias previstas. Provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de trata de seres humanos serán castigadas con la pena inferior en 1 o 2 grados a la del delito correspondiente. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al derecho español. La víctima de trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado. Bien, está claro que la víctima, pues igual se le ha obligado a hacer algún delito y si es consecuencia directa de esa situación, pues está exenta de pena. Bien, continuaremos con el delito contra la libertad sexual. Acabamos y estamos de nuevo de vuelta inmediatamente.